Hola a todos, hoy vamos a hablar sobre por qué algunas personas necesitan acudir a masajistas y terapeutas manuales y eso realmente les ayuda, mientras que otras necesitan ejercicios y solo a través de los ejercicios ellos y su dolor de espalda mejorarán. ¡Vamos allá! Todos conocemos cuando tienes dolor de espalda y el vecino te recomienda un terapeuta manual que en una sesión te quita el dolor lumbar. Y, por ejemplo, tu mamá dice que no, que ya probó esos terapeutas y masajistas y solo empeoró. Y que solo los ejercicios según el sistema de tal o cual doctor realmente ayudan a quitar el dolor de espalda. ¿Quién de ellos tiene razón? En realidad, los dos tienen razón. En general, los pacientes con dolor de espalda se dividen en tres categorías principales. La primera son las personas con movilidad limitada, es decir, pacientes cuyos vértebras realmente se mueven mal, tienen los músculos profundos y superficiales muy tensos y los segmentos de la columna vertebral se mueven mal. Estas personas normalmente tienen una amplitud de movimiento muy limitada y el dolor aparece principalmente al final de ese movimiento, es decir, se mueven bien dentro de su pequeña amplitud, pero cuando intentan ir más allá de ese rango de movimiento es cuando sienten dolor. Por ejemplo, si tienes la cadera muy rígida, la articulación de la cadera, y al caminar la pierna no puede moverse bien, entonces tendrás que doblar la zona lumbar. La zona lumbar también, por ejemplo, es bastante rígida y si hay un movimiento excesivo en la zona lumbar al caminar, puede desarrollarse dolor. O el paciente necesita inclinarse hacia abajo para recoger algunos objetos o ponerlos en un estante alto, y a la espalda le falta esa amplitud y al exceder su rango habitual, los pacientes pueden experimentar dolor. A estos pacientes les convienen más el masaje, los estiramientos, la terapia manual, es decir, métodos de tratamiento pasivos. También funcionan bien las agujas, como el método de aguja seca, las tipo cuchillo o la terapia de ondas de choque. La segunda categoría de pacientes es completamente opuesta a la primera. Si en la primera todo está muy rígido y se mueve mal entre sí, en la segunda categoría los pacientes son funcionalmente inestables. Vemos una situación en la que una vértebra con respecto a otra o las vértebras con respecto al sacro no pueden mantenerse estables, especialmente en toda la amplitud del movimiento. Es decir, cuando una persona, por ejemplo, se inclina, su quinta vértebra lumbar intenta desplazarse con respecto al sacro. En ese momento el cuerpo siente peligro y activa, por ejemplo, un espasmo compensatorio. Es decir, la persona realiza el movimiento y no es al final de la amplitud, sino precisamente durante la amplitud. Durante el movimiento, la persona siente un dolor agudo y repentino, junto con una defensa muscular que evita que la vértebra se desplace más. Y esos pacientes suelen ser muy flexibles, con gran amplitud de movimiento. Los músculos que tienen constantemente tensos son precisamente los músculos superficiales, los extensores de la espalda, y la mayoría de las veces son los músculos alrededor de la columna vertebral. A diferencia de pacientes con poca movilidad, en la primera categoría los músculos están tensos pero no dolorosos, solo rígidos. En pacientes con inestabilidad funcional, los extensores de la columna duelen constantemente. No solo están tensos, también son muy dolorosos y buscan estirarse, colgarse o ponerse agujas bajo la espalda. Son músculos superficiales tensos y muy dolorosos. El dolor aparece precisamente durante la amplitud del movimiento o justo al inicio de ese movimiento. Al levantarte, sientes un dolor agudo, como un disparo, y debes moverte o caminar despacio. Si temes moverte o necesitas hacerlo con cuidado, eso indica inestabilidad funcional, que se trata mejor con ejercicios, ya que la terapia manual solo brinda alivio breve y puede empeorar la situación. Normalmente, para mis pacientes y para los médicos a los que capacitamos, lo describimos justamente de esta manera, pero además de que se describe así, también se han realizado estudios clínicos que demuestran que, según ciertos signos, se puede identificar a la persona a la que le ayudará más la terapia manual o a la que le será más útil un programa de ejercicios de estabilización. Y por cierto, sobre todos esos blogueros que les gusta decir en TikTok que la terapia manual no tiene ninguna evidencia, que no pasa ningún estudio clínico y cosas así, les recomiendo mucho a todos ellos que compren un libro tan maravilloso como este, donde se describe cada prueba en la terapia manual, cada manipulación, cada ejercicio y en general todo lo que tiene que ver con el dolor en el sistema musculoesquelético, la terapia manual y la terapia física. En este maravilloso libro está descrito precisamente desde el punto de vista de la medicina basada en evidencia.
Y para cada movimiento hay un estudio clínico que se realizó en una cantidad bastante grande de pacientes y muestra cuán confiable, cuán específico y cuán efectivo es cada ejercicio o cada manipulación. Sí, me recordaron decir que esto no es publicidad, pero el libro realmente es bueno y es para especialistas. O sea, para los pacientes no tiene sentido comprarlo porque aquí solo hay puras tablas y un montón de números, pero para los especialistas es muy interesante. Y miren, esto es precisamente de lo que acabo de hablar. Les explicaba a mis pacientes solo desde la perspectiva científica que los pacientes sometidos a manipulación de columna, específicamente con manipulación thrust o chasquido brusco, ¿cuáles fueron los criterios específicos cuando el éxito de estas manipulaciones fue muy alto? El primer criterio eran síntomas de menos de 16 días, es decir, dolor de espalda reciente no mayor a 2 semanas. El segundo criterio es que los síntomas persisten. No se irradian por debajo de la articulación de la rodilla, es decir, duele la zona lumbar, puede irradiarse al glúteo, puede a la parte superior del muslo, pero no se irradia por debajo de la articulación de la rodilla. Porque, como sabemos, cuando algo se irradia por debajo de la articulación de la rodilla, la mayoría de las veces es un problema con el nervio ciático. Y, por ejemplo, el dolor, el estado de la circunferencia, las articulaciones, bueno, la mayoría de las veces irradia, se siente en la parte superior de los glúteos y parte del muslo hacia abajo. La hipomovilidad en la región lumbar de la columna es justamente lo que mencioné sobre la disminución de la movilidad en la zona lumbar. Los pacientes muy flexibles no deben ir a terapia manual. Esta es para quienes son más rígidos. Luego, un cuestionario más detallado. Y al menos para una cadera. La rotación interna es de 35 grados, pero al evaluarla es importante revisar la movilidad y amplitud de movimiento de la cadera en general. Como mencioné, hay una interacción muy clara entre el dolor crónico de espalda y la rigidez en la movilidad de la articulación de la cadera. Quien tiene buena movilidad en la cadera necesita menos esfuerzo lumbar. Entonces, si todos estos indicadores que mencioné están presentes en una persona, la probabilidad de que la terapia manual ayude es prácticamente cercana al 100%. Si, digamos, tienes muchos menos de estos indicadores, entonces la probabilidad de que también ayude sigue existiendo. La probabilidad de éxito de la terapia manual suele ser menor. Por cierto, entre los criterios de éxito de la terapia manual también se incluye la edad de hasta 35 a 40 años. Es decir, si eres joven, te enfermaste hace poco, el dolor no se irradia por debajo de la rodilla y tienes bastante buena movilidad en las caderas, entonces hay una gran probabilidad de que la terapia manual te ayude. Y el segundo estudio que se realizó específicamente en pacientes con inestabilidad funcional, sobre esto, como dicen, el estudio buscó identificar qué pacientes se benefician realmente de los programas de ejercicios de estabilización. Como se observa, en mayores de 40 años el promedio de elevación de la pierna recta supera los 91 grados. Esto muestra dos cosas. Eres muy elástico, pues acostado puedes levantar la pierna a 90 grados y tu nervio no está comprimido, porque al levantar la pierna recta se produce tensión en el nervio ciático y pueden aparecer síntomas positivos. La LFG buscaba la tensión del nervio ciático, así que si la pierna se dobla bastante bien y no hay tensión del nervio ciático en los grados, entonces todo se levanta correctamente. Eso también es una muy buena señal de que los ejercicios estabilizadores te ayudarán. Existe un movimiento patológico, lo que se llama GIF, es decir, es un movimiento que no es necesario al realizar este ejercicio. Por ejemplo, te inclinas hacia adelante y durante la inclinación la pelvis comienza a girar hacia algún lado, o la persona se inclina hacia adelante y la pelvis se va hacia un lado, o por ejemplo la espalda se encorva, es decir, la persona no puede realizar el movimiento de manera estable y precisa, le surgen ciertas distorsiones en este movimiento, los llamados movimientos patológicos o GIFs, es decir, movimientos adicionales. En general, esto también suele indicar inestabilidad funcional. El siguiente es una prueba positiva de inestabilidad en la posición acostado boca abajo, que en general se realiza de la siguiente manera. El paciente se acuesta boca abajo y se le presiona la espalda. Si aparece dolor al presionar la región lumbar de la columna, el paciente estira y levanta las piernas, es decir, activa los músculos de la espalda y al presionar el dolor desaparece. Al activar más la musculatura y estabilizar la columna, el dolor desaparece. Y, especialmente cuando se combinan estos parámetros, la probabilidad de que los ejercicios de estabilización te ayuden es muy alta. Es decir, una vez más, si tienes más de 40 años ya tienes protrusiones, hernias y hay debilitamiento del aparato ligamentoso. ¿Qué causa esta hipermovilidad?
En segundo lugar, si eres bastante flexible, es decir, te doblas bien, levantas bien las piernas, te estiras, los músculos también, eso no te da estabilidad adicional. La mayoría de las veces esto causa inestabilidad. Si no tienes síntomas neurológicos, lo más probable es que te ayude bien un conjunto de ejercicios para la estabilización. Sobre los ejercicios para la estabilización de la columna, puedes consultar nuestros videos sobre la troika de Mogila Solotoy o los ejercicios CLT. Si tienes rigidez en la movilidad y es mejor que vayas con un terapeuta manual, entonces te pueden ayudar los ejercicios de los videocomplejos de Mackenzie, que de hecho son una especie de terapia manual para mejorar la movilidad de la columna y el movimiento. O también puedes acudir a un terapeuta manual, incluso tal vez en nuestra clínica dinámica. Es muy importante entender qué tipo de dolor de espalda tienes y si debes hacer ejercicios o acudir a un terapeuta manual. Si no pudiste entenderlo, siempre es más fácil empezar con ejercicios de estabilización y ver si mejoras mucho. Porque si tienes inestabilidad, deberías responder muy rápido y de manera positiva a estos ejercicios. Si tienes rigidez, entonces los ejercicios de estabilización no serán efectivos para ti. Haces el ejercicio, notas que el dolor persiste y acudes a los especialistas. Les deseo lo mejor. Hasta la próxima.